Muy buenas, saludos a todos los amigos de la Torre de Marfil. Como podéis ver, estamos ante el videojuego de Silent of the Silent, que han lanzado una demo en este festival de Steam y que hemos querido aprovechar la ocasión para ver qué tal está el juego, ya que a priori parece bastante parecido a lo que podría ser Heroes of Might and Magic, sobre todo a los más antiguos, al 2 y al 3. Recordad que esto es una demo del juego que todavía está en desarrollo, pero que las primeras impresiones yo creo que la vamos a poder conseguir. Vamos a ver qué similitudes tienes y qué diferencias tiene con respecto a nuestra querida saga de héroes. Así que nada, vamos a echar un vistazo al tutorial que creo que nos va a guiar bastante para saber precisamente esas similitudes y esas posibles diferencias con nuestro videojuego y vamos a ver y poder evaluarlo. Bien, es el turno de los jugadores rojos, somos nosotros. Bien, pues este sería... Vale, para empezar ya podemos ver que esto es un mapa de aventura, ¿vale? Como podemos ver aquí estructuras y algunos objetos ya sueltos por el mapa, perfecto. Bueno, aquí está ya lo típico de los controles, tampoco vamos a la rueda de ratón, el WSAD, como siempre. Si nos vamos a las esquinas también se mueve con las esquinas. Eh, con el botón central de ratón también se puede mover, vale. Muy bien, nos dice que aquí está nuestro comandante y lo que podemos mover. Vale, entonces entiendo que hay que pinchar aquí. Está gracioso, una motito que lleva el comandante. Vale, esto es exactamente también como héroes. Tú primero marcas donde te quieres mover y después digamos que lo confirma pulsando, ¿vale? Hasta ahí muy bien, ¿vale? Aquí nos dice que hay algo en el suelo. Fragmento de datos. Vale, vamos a recogerlo. Vale. Al abrirlo, usar el fragmento de datos, ¿vale? Tú tienes... Vale, estos son para tener puntos de experiencia, ¿vale? Y poder subir al comandante, es decir, que nuestros comandantes, por así decirlo, pues tienen puntos de experiencia, ¿vale? Que hay que conseguir y supongo que eso hará que suban de nivel y demás, ¿vale? Aquí nos dice también, así un poco viéndolo rápido, podríamos coger 750 de experiencia, ¿vale? O lo típico de algo que nos dé algo de dinero o recursos, supongo que será, ¿vale? Si lo vendemos, ¿vale? Al usarlo nos dice que tenemos... Vale, aquí tenemos quizá una pequeña diferencia, ¿no? Es una vez que ha hecho el level up, aquí tenemos como un atributo que podemos mejorar y también podemos una habilidad para escoger. A ver, tenemos esto que será... Ajá, incrementa el número de puntos de movimientos y la visibilidad de rango, ¿vale? O sea, para convertir una unidad en exploradora. Esto aumenta el daño y la defensa, ¿vale? Esto sería para una unidad guerrera. Y esto a nivel de puntos de habilidad, ¿vale? Incrementa... vale, esto podríamos decir que es como la habilidad de Power, ¿no? Que tienen en Heroes of Might and Magic, ¿vale? Aquí nos dice que cojamos esta, ¿no? Entiendo. ¿Vale? Para aumentar y de aquí habrá que escoger alguna de estas. A ver esto que es. Melee ataque. Vale. ¿Y esta? Bueno, daño. O sea, daño de melee y daño de alcance, por así decirlo. Esto aquí. Next. Los comandantes pueden upgrade las habilidades de primer a segundo nivel cuando ellos alcanzan el nivel 5. Entonces, desde el segundo al tercer nivel, donde ellos alcanzan nivel 10. Vale.
Vale, lo dicho, esto tiene los atributos también. Vale, ya está puesto, sigue level up. Vamos a discutir el principio fundamental del juego. Es basado en turno, lo que significa que tú tienes un número limitado de acciones por turno, ¿vale? Cuando un comandante usa todos los puntos de movimiento necesitarás terminar el turno, ¿vale? Esto es completamente igual que en Heroes of Might and Magic. Vale, para definir su movimiento. En este planeta cada turno representa una fase de rotación y 4 fases representan un ciclo. Entiendo que estos son como, entiendo, como las semanas y los meses o algo así. Al inicio de cada ciclo te puedes recurrir nuevas unidades en la base. Sí. Vale, entonces es un poco también, quizá es diferente en cuanto a el número de días y demás. En vez de ser 7 días parece que son como 4, ¿no? Vale. Dice, en el lado derecho de la pantalla puedes encontrar un minimapa, ¿vale? Esto también lo tenemos exactamente igual que en el Héroes. Una lista de tus bases. Será este, ¿no? Supongo. Esto de aquí arriba. Una lista de los comandantes, que ahora mismo tenemos a este. Que parece un topo. Mag Skaurov. Parece ruso, ¿no? Los botones para establecer la velocidad de animación y el panel para... vale, esto, que sería aquí el calendario. Vale, avanzamos. Finalmente terminamos al máximo de movimiento. Hay que terminar el turno. Vale. Realmente espero que ese cuadradito de... Venga, ya es tu turno. Espero que lo quiten. No creo que sea necesario para nadie. Vale, vamos a recoger aquí. Vale. Tú también puedes mantener el data fragment para más tarde. Para usarlo más tarde o venderlo por 500 monedas. Usarlo inmediatamente te da 250 bonos de experiencia. Vale. Pero ahora no puedo ni usar ni venderlo. Tengo que dar aquí en jugar. Ahora tú debes tener un nuevo elemento en el inventario del comandante. Es decir, lo que ha hecho es guardárselo, ¿no? Abre la tarjeta del comandante clicando... Vale. Supongo que hay que pinchar aquí entonces. Vale, esto sería entonces la pantalla del héroe, ¿no? Muy bien. Lore, nivel, stats, habilidades, ítem y detalle de armada. Es decir, aquí está el tío, aquí está su lore, ¿vale? Aquí están las skills, el equipamiento, inventario. Esto no sé bien qué será. Y el ejército. Y aquí también me pone abilities, pero no se puede ver. Vale, aquí lo va explicando. Vale, tú puedes encontrar sus atributos, ¿vale? Vale, lo de arriba sería entonces los puntos de experiencia, vale. Y cuando llega a 2500, tú conseguirás un level up. Vale, estos son los puntos de movimiento, perdón. Y esto, puntos de energía. Esto tiene pinta de ser como... A ver, son adquiridos para Cast Ability o elementos de equipamiento y artefactos. No sé si es un poco así como... Tiene pinta de ser como el maná. Tiene pinta. A ver. Ah, mira, esto de aquí abajo es la moral, ¿vale? Entonces esto también es exactamente igual que en Héroes. Ahí tenemos a las criaturas. Dice que podemos ver las habilidades. Click to pick up. A ver, esto para moverlo. Si doy clic derecho, vale. Ah, mira, y aquí para dividir también. Dice, pero nosotros estamos interesados en el ítem que tú puedes ver en la sección de consumibles, pickup. Esto dentro de la cara de tu comandante o clic derecho en él. Vale, pues clic derecho. Dice, recuerda esos fragmentos, tú puedes manejar
quién obtiene la experiencia de valor y cuándo. Ah, vale. Esto sí es diferente. Esto además es interesante, quiero decir, recoges un objeto que en principio te da experiencia, pero en vez de usarlo directamente, lo puedes llevar, entonces se lo puedes dar a otro de tus comandantes que se llaman aquí, ¿no? A otro de tus héroes, se lo das y entonces lo puedes usar en él y ganar esa experiencia para otro comandante. Eso es diferente de héroes y la verdad, bastante interesante la idea. Muy bien, muy bien. Vale. Vale, esto ya lo vamos a cerrar. Vale. Aquí, cada vez que el comandante gana experiencia, ganará 10% de experiencia más como bonus, ¿vale? Collect o keep. Collect. Vale. Ahí dice que otra vez lo vuelvo a abrir. Vale, aquí está esto en el inventario. Vale. Vale, lo hemos recogido y se ha puesto en el inventario, no se lo ha equipado, ¿no? Entonces lo que dice ahora es que lo equipemos. Vale, entonces ¿qué tengo que pinchar y mover o cómo va? Ah, vale, sí, pinchar y pinchar aquí. No se puede pinchar y arrastrar, es pinchar y luego pinchar en el otro lado. Supongo que por comodidad debería de dar esa posibilidad también, pinchar y arrastrar. Pero bueno, a ver si eso lo corrige. Vale, aquí ya hemos terminado. Vale, supongo que habrá que mover. Aquí ya nos dice que recojamos esto. Hay algunos recursos en otro juego, ¿vale? Hay monedas, nimerite y aloy. Son recursos básicos para construir estructuras. Biomas y radiant son recursos más únicos necesarios para estructuras más avanzadas. Y los núcleos de fusión es el recurso más raro y el recurso de más valor. Tú puedes activar elementos especiales del mapa con ellos y también construir y comprar y construir algunos núcleos de fusión. Bueno, o sea que hay recursos, uno que son básicos, como comparado con el héroe sería quizá la madera, ¿no? y la piedra. Teníamos en héroes y después algunos que permiten bueno, construir otro tipo de, de cosillas en lo que era la pantalla de la ciudad para las estructuras y demás. Aquí lo dividen realmente en tres elementos diferentes, siendo el último como que se puede hacer activar elementos en el mapa, en el propio mapa. Ya veremos a ver. Vale, también nos dice aquí que tenemos aquí, entiendo que esto es entonces una mina, pero ya no tenemos más movimiento. Terminamos. Esta es la pantalla que digo, esto deberían de quitarlo, sinceramente, que aparezca mejor un segundo y desaparezca, no tener que estar pinchándolo. Vale, sí, esto es una mina de toda la vida, así que también hay minas para recoger recursos, ¿no? Lo típico. Vale, ahora somos propietarios. Ya hay upgrades disponibles, es decir, que los edificios no es solo recogerlos, sino que también los puedes ir mejorando, ¿vale? Eso está interesante, pero también, ¿no?, trae cierta dificultad, porque si te lo roban, lo que hayas invertido en él, no sé qué ocurrirá. Esto es interesante de saber. Si alguien te lo roba, si lo tienes actualizado y te lo roba, si te lo roba actualizado y se queda así siempre o vuelve al estado original. Vale. Aquí nos dice, ¿ves? Se podría comprar y gastar el dinero en actualizarlo. A ver, cada mina produce una pequeña cantidad de recursos por fase. Tú puedes actualizar la producción, también generar más recursos o construir una actualización defensiva. Añade torretas que lo defenderán contra otros jugadores. Interesante.
O sea que si le pongo aquí, puedo comprar torretas. Esto habría que verlo, ¿vale? Porque entiendo que aquí cuando llegue un héroe con cierto nivel, supongo que realmente el gastarte el dinero en la defensa probablemente sirva de poco o nada, la verdad. No lo sé, ya cuando tengamos una partida más larga se podrá comprobar. No voy a comprar tarjetas simplemente por ver. Se puede comprar dos, o sea que ya estaría actualizado. Aquí tiene 10. Vale. No, no te deja en el tutorial. Tienes que seguirlo paso a paso. Vale. Cuando exploras te puedes chequear todos los objetos. Vale, o sea que si presionamos la tecla Alt, vemos todos los objetos con los que podemos interactuar. Vale. Vale, esto para la base, pinchamos. Vale, entiendo que esto se tiene que ser entonces la pantalla de ciudad. O sea que tiene una pantalla de ciudad que es similar a Dolores, hay que entrarlo y se te abre la pantalla completa. Vale. Dice, esto es tu centro principal de operaciones donde tú puedes contratar comandantes y ejércitos y construir diferentes actualizaciones. Nosotros tenemos un vistazo a la interfaz. Vale. Aquí nos dice el minimapa que nos está señalando. Ahí te permite realmente switch entre bases que tú hayas conquistado. O sea que aquí supongo que me saldrá la lista de todo de todas las bases y podrás ir navegando de una a otra sin tener que salir al mapa y volver a entrar. Vale, eso es cómodo, vale, está interesante. Vale, aquí, ¿qué nos trae? Los detalles del panel. Vale, vemos recursos y unidades de producción de la base. 8 botones que te darán rápido acceso a las principales funciones. Para abrir. Vale. Estos serán aquí, a ver. Construir y actualizar. Contratar unidades. Contratar comandantes. Tratar con los recursos, el mercado, vaya. La academia. No sé qué será la academia exactamente. Estadísticas. Viajar sobre el portal. No sé qué será eso tampoco. Transformar unidades. Esta me llama la atención. Viajar sobre el portal. ¿Qué quiere decir? Que podrás viajar con tu héroe de ciudad en ciudad sin mucha historia. ¿Será particular de esta facción que tú puedas moverlo o será para todos? ¿Y esto de transformar unidades? Muchas cositas todavía que hay que descubrir, ¿eh? Vale. Aquí dice que pinchemos aquí o aquí, ¿no? Vale. Bien, esto es para construir las estructuras, de forma que podamos construir nuevas unidades, etcétera. Muy bien. Vale, economía, defensa, se enseñan a tus comandantes nuevas habilidades en la academia. Vale. Ah, vale, claro, la academia. La academia, por así decirlo, va a ser como nuestro Mage Wheel. Vale. Bueno, el Mage Wheel pues, te enseñaba hechizos, pues supongo que lo que hace es enseñar habilidades a los comandantes. Vale. Entendido. Bien, vamos a construir la academia precisamente. Ah, vale, que está aquí. Desbloquea habilidades que los comandantes que la visiten pueden aprender, exacto. Vale. Construir. Cada edificio puede ser comprado con monedas y recursos o gastando un núcleo de fusión. Sé cuidadoso con la segunda opción, solo unos pocos núcleos de fusión estarán disponibles en cada mapa. Vale. Clic en la academia para aprender habilidades. Muy bien. Dice bonita. Nosotros ya tenemos un panel de información aquí a la izquierda. Tú puedes leer
Lo básico aquí, luego clic en Next. Vale, los comandantes necesitan seleccionar uno de los siguientes skills cuando level up, pero en acceso de habilidades especiales. Bueno, eso es como level up. O sea, nada. Mencionando la base de la academia. La academia, sí, tiene random, claro, es como el Magic Wheel, que era los hechizos te salían aleatorios, que no me salía la palabra. Vale. Deja la academia cerrando la ventana o cliqueando fuera de ella. Vale, pero se le puede dar proyectil ácido. Una criatura. Marca de la muerte. No se puede. No se puede pedir. No se puede comprar. Vale, dice que le dejemos, pues nada. Aquí. ¿Esto qué es? Ah, esta es una vivienda de criaturas, ¿vale? Aquí aparece sus estadísticas, su historia, y aquí para poder comprar las que quieras. Vale. Cerramos. A ver qué más tenemos por aquí. Vale, esta sería para ir comprando varias a la vez sin tener que estar pinchando cada una de ellas. Vale. Así lo puedes comprar todas. A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es para comprar a los héroes o comandantes, como se llaman aquí. Contrata a uno. Este no me deja comprarlo porque está el botón de contratar aquí debajo de esto y no te deja. Hay que comprar este. Vale, esto pues similar al héroe. Tú tienes aquí tu fortaleza, digamos, donde puedes dejar a las criaturas. Aquí vemos a la unidad visitante, ¿vale? Bueno, visitante, en este caso que la acabamos de contratar, ¿no? Y aquí hay ciertos botones. Vale, subir por arriba, subir por abajo o switch. Vale. Aquí todo bastante reconocible. Vale, dice aquí clic derecho, podemos ver la estadística y podemos dividir también las unidades. Vale, lo cerramos aquí, por ejemplo. Vale, dice cuando tienes actualizadas las barracas, pues nada, que la puedes. Que estas unidades son de bajo nivel, digamos, y se les puede. Como tenemos las barracas actualizadas, pues ya se puede hacer. Vale, aquí me piden que lo mueva todo para abajo y que vuelva al mapa. Ahora tenemos dos unidades, tenemos la que hemos descontratado y la que tenemos por aquí. Esta parece que lleva como una especie de caballo, algo raro, es un animal. Bueno. Bien, entonces aquí me piden que vaya a conocer a este. Vale, y esto sería igual que en Héroes también. No sé cómo llamarlo, ¿no? Es cuando un comandante conoce a otro para poder pasarle cosillas, ¿vale? Sí, cuando mueves cosillas, cuando mueves unidades de una lado a otra, pues se pierde ciertos puntos de movimiento. Y también puedes pues pasarle equipo de aquí para allá, etcétera. Exacto, aquí. Podría mover, por ejemplo, de aquí a allí. Vale. Vale, aquí tenemos también para moverlo. Nos dice que lo movamos. Al final este topo tiene todas. Como siempre, los ejércitos deben tener al menos una unidad. Los comandantes.
Vale, aquí dice lo que sería la amenaza, por así decirlo. Este es desconocida, pero esta sí que me dice que la amenaza es baja. Vale, entonces aquí nos pide que vayamos a recoger. No te deja esto, ¿verdad? No. Aquí le dejaremos que se marchara, pero bueno, no da la opción, así que entiendo que estamos en... Justo, estamos en el campo de batalla. Vemos que el campo de batalla nos encontramos con hexágonos, no son cuadrados, como las últimas versiones de héroes. Pues muy bien, me gusta más, la verdad, el hexágono, que tenga más todos estos cuadrados a seleccionar. Vale, nosotros vamos a la izquierda. Nosotros tenemos la ventaja por iniciativas. Sí, cada criatura tiene su iniciativa, por lo tanto, el que tenga más iniciativa es el que comienza. El clic derecho, aquí. Vale, esto para ver la unidad. Vale. Puede ver el rango de movimiento de la unidad. Presionando Shift. ¿No? Cuando me ponga encima de ellas y Shift. Vale. Hay que poner el cursor encima de ellas y después pulsar Shift. Vale. La unidad tiene posibles acciones durante su turno: mover y atacar, o disparar si está en el rango. Vale, entonces las unidades de estas podrían mover y disparar a la vez. Interesante. Mover y disparar si ellos son... Vale. Entonces no es como el héroe, por ejemplo. Sí que es más como Son of Conquest, que las unidades de rango sí que pueden mover algo antes de que se acabe el turno y poder disparar además después. Vale, este sería el botón de esperar. Vale, también podemos pasar el turno. Vale. Este es el log de combate. Vale, esto sería alto combate, también tienen. Retirada. Rendirse. Vale, esto será la velocidad de las animaciones, vale. Esto es para ver los cuadraditos. A veces es mejor que el enemigo venga a ti, especialmente si tú tienes unidades de rango. Vamos a pasar el turno del melee. ¿Y no lo pueden mover simplemente? No, hay que hacer caso sí o sí. También hay que esperar. Nada. La música me parece... Perdón, la música me parece interesante, ¿eh? No la veo malota. Es bastante energética. Me gusta. Vale, aquí ya tenemos la de rango. Me dice que la línea roja te muestra dónde es el rango más preciso, donde termina el rango. Disparar la unidad enemiga. Esto debe estar en el rango. ¿Sabes? Podría mover igualmente y probar esto. No, hay que disparar. El campo de batalla y control está basado en hexágonos, así que cuando tú te atacas, dice usar el control. A ver, no, mira, se hacen chiquitines. Mira qué gracioso. Con la tecla de control se hacen chiquitines. Supongo que será porque estas unidades son bastante grandes, dibujadas, ¿vale? Están dibujadas bastante grandes, ocupan básicamente casi dos hexágonos.
y ocultan bastante. Entonces, si quieres poder ver o mover ahí, pues presionas en la tecla de control. Vale. Ahora me piden que me mueva. Voy a mover aquí. En medio. Esta tiene como un ataque de rango, ¿no? Da hacia varios sitios, como los dragones. Vale. Hemos conseguido un level up. Vamos a poner aquí esto. Conocimiento listo para ser descargado. Con una habilidad desde el skill Techi para aprender artillería de largo rango. Dispara misiles a tus enemigos. Vale. Visita el dojo. Vale, esto me permite además mejorar un nivel más. Otro nivel. Aprender Globetrotter. Vale, aquí. A ver, te da 3 opciones, pero no sé si es que se va desbloqueando una a una, pues que está limitada la demo a esto. A ver, aquí. Vale, tengo una habilidad, que esta habilidad de Rush lo que hace es darte al comandante puntos de movimientos extras. 3 puntos de movimientos extras. Si hago así, me puedo mover más. Y llegar hasta aquí. Vale. Interesante esto. Como si fuera un hechizo al fin y al cabo. Oh, parece que se hubiera hecho de día, ¿no? Tengo la impresión. Bueno, supongo, o sea, a nivel estético, no supongo, pero... Vale, aquí tenemos enemigos. Vale, una de las habilidades que he aprendido es Chess Master, con lo que te permite, por así decirlo, poner tus unidades donde quieras. Entonces, esta la ponemos por aquí, esta aquí y esta aquí. Y terminamos tácticas. Vale. Vale, esta unidad tiene una habilidad especial. Vamos a probarla a ver qué tal. Una onda sísmica. Venga, vamos allá. ¿Cómo se usa esto? Vale, aquí. Toma ahí. Vale, esto da... Vamos a intentar la próxima habilidad de combate del comandante. Tú puedes usar solo... Vale. Esto es que los comandantes efectivamente sí que tienen para... Eso es, ahí como si fueran unos hechizos del héroe. No está dibujado el comandante, como veis aquí, que no se ve el comandante en el campo de batalla. Debería saber lo básico ahora, así que haz un buen uso y gana la batalla, ¿vale? Vale, esta habilidad permitirá atacar a los enemigos más cercanos 2 veces. Vale, de momento como están muy lejos, nada, esperamos. Pasamos el turno. Abrimos fuego.
los gráficos, vamos a lo que es a nivel gráfico me gusta, parecen un 2D bastante bonito, muy claro, muy detallado además, muy limpio. Me gustan los gráficos que tiene actualmente el juego. Vale, aquí vamos a esperar también. Bueno, podríamos esperar a ver si se acercan. Vamos a ir disparando, haciendo pupita. El enemigo se pone también a esperar, así que tenemos que esperar el turno. O sea, pasar el turno, perdón. De momento creo que vamos a esperar en este turno. Aguantemos la posición para defender a nuestra unidad de rango. No son muy veloces, así que pensaba que me iban a llegar ya. Bueno, este sí, 8 de salud. 5 de salud, nada. Los dos moríos. Vale, ahora sí que nos vamos a desplegar. Matamos a esos dos. Entonces vamos a ver si usamos. Ahí va, ahí va. Toma ahí. Sí, sí. Una grandísima victoria. Muy chulo, muy chulo. Vale, felicitaciones, tú has completado el tutorial, que en el próximo para volver al menú principal. Vale, pues creo que hemos visto lo principal. Así que, conclusiones que podemos sacar de aquí. Es un juego muy parecido a Heroes of Might and Magic 3, ¿vale? Hay alguna cosilla que sí que es diferente, por ejemplo el tema este de coger objetos en el campo de batalla que den experiencia y que se los puedas llevar a otro de tus héroes para usarlo, me parece también una muy buena idea. A nivel gráfico, como acabo de decir ahora mismo, está bastante bien. Lo que es la música, efectos de sonidos y demás, también está bastante bien. Puntos aquí que podríamos decir que me gustan menos, pues evidentemente que ahora mismo, por lo menos, y en la página de Steam no aparece tal, es que no está en español, parece que solo va a salir en inglés, al menos de momento. Otra de las cosillas, en que esto es precisamente la demo, así que no creo que esté muy allá todavía, es que arrancar el juego es un poco lento. Es verdad que mi ordenador no es el más potente del mundo, ni mucho menos, es un ordenador bastante antiguillo ya, de hecho, pero comparado con otros juegos, pues la verdad que se hace un poquito lento el arrancarlo, pero como el juego aún está en desarrollo, entiendo que esto probablemente se corregirá cuando se lance la versión definitiva. Pues nada chicos, yo diría que esto lo añadáis a vuestra lista de deseos, está disponible en Steam, que si os da tiempo juguéis a la demo, que la verdad que no sé si la demo solo va a estar disponible durante el festival o luego va a continuar la demo. Yo lo estoy grabando precisamente el último día, así que cuando veáis este vídeo probablemente ya haya terminado el festival, así que ya lo podréis ver en vuestras propias carnes. Y nada, yo creo que es un juego muy recomendable, un aire fresco de nuevo a lo que podría ser la saga, bueno, no, la saga, no, podríamos decir a este tipo de juegos como el Héroes, y que tiene muy buena calidad, ¿vale? Está desarrollada por Oxymoron Games, ¿vale? Estos desarrolladores o editores, creo recordar que son los de Project Hospital, que aunque yo no lo tengo, sí que he visto algo de este videojuego y es un juego con una riqueza increíble que estoy casi seguro y convencido que podríamos hablar que es el mejor juego referente a hospitales por todos los detalles que tiene y que habla mucho de lo que es estos dos desarrolladores que le ponen mucho mimo a sus videojuegos. Esperemos que este también lo sea y lo que la demo por lo menos así lo parece.
Y es curioso también, ¿no? Porque desde un juego que es más un Ticum, ¿no? O sea, hayan ido hacia lo que es un juego de estrategias por turno, pero que eso también dice algo bueno del equipo desarrollador, que podría ser, ¿no? Que hacen un poco lo que les apetece hacer, pero poniéndole todo su entusiasmo y todo su cariño. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo la verdad que voy a seguir a este juego a partir de ahora. Está muy interesante. Tiene una estética diferente, ¿no? Dejamos ya un poco lo que es el medievo y este parece que está un poco más centrado en lo que es el espacio, ¿no? Y un poco así como Cyberpunk, eh, lo que es el lore. Y nada, espero que os haya gustado. Un abrazo a todos y hasta la próxima.